Y el misterio de cómo Dios se da a conocer, Dios amor, está encerrado en ese pasaje de la Pasión según San Juan, que tiene muchos elementos, pasajes en común con los otros evangelios, pero tiene también algunas características únicas. Una de ellas es la presencia de María, de pie. Pero además, les voy a leer otro de que es, diríamos, una de las cosas específicas de las que nos habla San Juan y que de alguna manera encierra el misterio del conocimiento de Dios, del conocimiento del amor de Dios, de ese te conozca, que expresa en oración San Agustín, que te conozca para que me conozca. Me refiero específicamente a lo que nos dice el Evangelio según San Juan, capítulo 19, versículo 31 al 37. Lo voy a leer porque es muy importante. Y dice el Evangelio: los judíos, como era el día de la preparación de la Pascua, para que no quedasen los cuerpos en la cruz el día sábado, por ser día grande, aquel sábado, rogaron a Pilato que le rompiesen las piernas y los quitasen. Vinieron pues los soldados y rompieron las piernas al primero y al otro que estaba crucificado con él. Pero cuando llegando a Jesús, como lo vieron ya muerto, no le rompieron las piernas, sino que uno de los soldados lo atravesó con su lanza, le atravesó con su lanza el costado, y al instante salió sangre y agua. El que lo vio da testimonio y su testimonio es verdadero. Él sabe que dice verdad para que ustedes crean, porque esto sucedió para que se cumpliese la escritura. No romperán ningún hueso. Y otra que dice, también mirarán al que traspasaron. Luego viene ya el relato de la sepultura de Jesús. Pero este pasaje es muy profundo, porque nosotros en la iglesia tenemos que contemplar, queremos ver a Jesús, ver su rostro. Y como hemos visto y seguiremos viendo todavía en esta semana, al contemplar a Jesús es de una riqueza tan grande, tan profunda, la misteriosa realidad del Verbo eterno encarnado. Sus palabras son de tanta densidad que para los hombres de todos los tiempos y también para nosotros es necesario, con la asistencia del Espíritu Santo, encontrar, diríamos, la puerta, la llave, lo que nos muestre lo profundo de ese misterio. Y en una palabra está en el corazón traspasado de Jesucristo, el sacratísimo corazón de Jesús. Y claro, siempre nosotros muchas veces no nos detenemos en ese misterio que nos relata este pasaje del Evangelio según San Juan que acabamos de leer, y a veces nos quedamos con la devoción. La devoción es, diríamos, lo que nosotros hacemos, pero necesitamos contemplar. Y cuando nosotros contemplamos al que traspasaron, que ya había sido anunciado por el profeta Zacarías, entonces no podemos pasar así nomás de rápido. Tenemos que detenernos. El Evangelio según San Lucas, cuando refiere
a la pasión de Cristo, usa una palabra que no, como todas las cosas que vienen de Dios, obviamente no está de sobra. Es una palabra también muy profunda. Y lo que nos va a decir San Lucas es que a Jesús en el Calvario fueron a ver un espectáculo. Es Lucas 23, versículo 48. Se los voy a leer también. Lucas 23, versículo 48. Dice el Evangelio según San Lucas, que leeremos este domingo, que contemplaremos este domingo en este versículo 48. Viéndolo el centurión glorificó a Dios diciendo, verdaderamente este hombre era justo. Toda la muchedumbre que había asistido a aquel espectáculo, viendo lo sucedido, se volvía hiriéndose el pecho. Todos sus conocidos y las mujeres que lo habían seguido de Galilea estaban a distancia y contemplaban todo esto. Es decir, en los evangelios se nos invita a contemplar la pasión de Cristo, a Jesucristo crucificado. San Juan nos dirá a Jesucristo crucificado y traspasado. Y entonces cuando nosotros queremos buscar y conocer al Señor, por eso es que nos preparamos, por eso es que hacemos el ejercicio del Vía Crucis, por eso es que también para detenernos y llamar la atención sobre esta verdad es que hemos escogido este tema. Nosotros tenemos que ver al que traspasar, como nos dice San Juan. Porque cuando vemos a Jesús, el mismo Señor nos lo dice en el capítulo 3 y en el capítulo 8 del mismo Evangelio según San Juan, cuando Él sea elevado en alto, atraerá a todos hacia Él. Y entonces, de alguna manera, lo que Jesús enseñaba, predicaba, sus milagros, sus signos, eran muchos de ellos controvertidos, discutidos por todo ese pueblo que era el pueblo elegido para acogerlo. Pero el Señor vino a los suyos y los suyos no lo recibieron, nos dice San Juan en el capítulo 1 en su prólogo. Y entonces la palabra definitiva ya no es palabra pronunciada por sus labios, sino es Jesús que consiente que su costado sea abierto, sea traspasado por la lanza de ese soldado, que es, diríamos, la prueba que pide Pilato, la prueba que exigen sus enemigos de que está muerto. No le rompen los pies, las piernas, le atraviesan en una lanza, con una lanza a su costado. Y entonces preguntémonos, ¿qué tenemos que ver? ¿Qué tenemos que contemplar para acercarnos al conocimiento de Dios, al misterio del amor de Dios en el costado abierto de Jesucristo? Y los invito a que tomen unos segundos, cada uno de ustedes donde están en sus hogares, y traten de contemplar a Jesús con ese costado abierto. En la imagen que yo tengo aquí en mi habitación, desde donde hacemos esta transmisión, en la parroquia, yo tengo una imagen a mi espalda del Señor de la Divina Misericordia. Y veo que uno de los hermanos también tiene una imagen. Y se ve ese costado abierto
De ese costado abierto en imagen del Señor de la Divina Misericordia brotan esos rayos de luz blanca y roja. Entonces, tratemos de contemplar el costado abierto de Jesucristo, porque el costado abierto de Jesucristo permanece abierto luego de su resurrección. Y ese es el misterio de Dios, que es hombre, carne, muere, muerte verdadera, pero que también es Dios.